Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy estudiaremos 1 Timoteo capítulo 1, verso 1 y 2. 1 Timoteo capítulo 1, verso 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Nunca ha habido una persona que haya apreciado su misión tanto como Pablo. No la elevaba por orgullo, sino maravillado de que Dios le hubiera escogido para una tarea así. Dos veces en las palabras introductorias de esta carta establece la grandeza de su privilegio. Primero, se llama apóstol de Jesucristo. Apóstol es la forma española de la palabra griega apóstolos, del verbo apóstolein, que quiere decir enviar. Un apóstolos era uno que era enviado. Ya en los tiempos de Herodoto, quería decir un mensajero, un embajador, uno que es enviado como representante de su país y de su rey. Todo eso implicaba la palabra apóstolos. Pablo siempre se consideraba el mensajero y embajador de Cristo. Y en verdad, esa es la tarea de todo cristiano. Es la primera obligación de todo embajador el establecer contacto entre el país al que ha sido enviado y el país que le ha enviado. Es un enlace. Y su primera obligación es ser un enlace entre sus semejantes y Jesucristo. Segundo, dice que es apóstol por decreto de Dios. La palabra que usa es epitage. Esta es la palabra que usaban los griegos para las obligaciones que le imponía a una persona alguna ley inviolable. Para el decreto que le llegaba a una persona del rey y sobre todo para las instrucciones que le llegaban a uno, ya fuera directamente o mediante alguna palabra u oráculo de Dios. Por ejemplo, en una inscripción arqueológica, un hombre dedica un altar a la diosa Cibeles, Catepitagen, de acuerdo con la orden de la diosa que nos dice que se le había aparecido en un sueño. Pablo se consideraba un hombre que había recibido una comisión del rey. Si uno pudiera llegar a esa seguridad de ser enviado de Dios, tendría un nuevo esplendor en su vida. Por muy humilde que fuera su papel, estaría al servicio del rey. Es siempre un privilegio hacer, aunque sean las cosas más sencillas, por alguien a quien amamos y respetamos y admiramos. El cristiano está toda la vida en el negocio del rey. Pablo pasa a dar a Dios y a Jesús dos grandes títulos. Habla de Dios como nuestro Salvador. Esta es una nueva forma de hablar. No encontramos este título de Dios en ninguna de las cartas de Pablo. Hay dos trasfondos de los que esta procede. Primero, viene del trasfondo del Antiguo Testamento. Moisés acusa a Israel de que Jesurún abandonó al Dios que le había hecho y menospreció a la roca de su salvación. Deuteronomio 32:15. El salmista canta del hombre que recibirá la bendición del Señor y la vindicación del Dios de su salvación. Salmos 24:5. María dice en su cántico: engrandece alma mía al Señor y regocíjate, espíritu mío, en Dios mi Salvador. Lucas 1:46. Cuando Pablo llama a Dios Salvador, estaba volviendo a una idea que siempre había sido muy querida a Israel. Segundo, tiene un trasfondo pagano.
Resulta que precisamente por este tiempo el título griego Soter, o sea, Salvador, estaba bastante de moda. La gente lo había usado siempre. En los días antiguos, los romanos habían llamado a su gran general Escipión el africano, le llamaban nuestra esperanza y nuestra salvación. Pero por este tiempo era el título que los griegos le daban a Esculapio, el dios de la sanidad. Y era uno de los títulos que el emperador romano Nerón se había asignado a sí mismo. Él se llamaba Salvador, el Salvador. Así es que en esta frase inicial, Pablo está tomando el título que estaba a menudo en los labios de un mundo que buscaba ser salvo y dándoselo a la única persona a la que pertenecía por derecho propio, a Jesucristo. No debemos olvidar nunca que Pablo llamó a Dios Salvador. Es posible tener una idea equivocada de la reconciliación. Algunas veces se habla de ella de una manera que indica que algo que Jesús hizo apaciguó la ira de Dios. La idea que dan es que Dios estaba decidido a destruirnos y que de alguna manera Jesús consiguió transformar su ira en amor. En ningún lugar del Nuevo Testamento se encuentra la más mínima insinuación de tal cosa. Fue porque de tal manera amó Dios al mundo, por lo que envió a Jesús al mundo, según nos lo dice Juan 3:16. Dios es Salvador. No debemos pensar nunca, ni predicar, ni enseñar que Dios tuviera que ser apaciguado y persuadido a amarnos, porque todo empieza por su amor. Pablo utiliza un título que ha llegado a ser uno de los grandes títulos de Jesús: Jesucristo, nuestra esperanza. Mucho tiempo antes, el salmista se había preguntado: ¿por qué te abates, alma mía? Y se había respondido: espera en Dios. Salmo 43:5. Pablo mismo habla de Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Juan habla de la perspectiva deslumbradora que aguarda al cristiano, la de ser como Cristo, y pasa a decir: todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. 1 Juan 3:2. En la iglesia primitiva, este había de llegar a ser uno de los títulos más preciosos de Cristo. Ignacio de Antioquía, líder en el primer siglo de la iglesia cristiana y obispo de la misma, cuando iba de camino a su propio martirio, a su ejecución en Roma, escribe a la iglesia de Éfeso diciéndoles: tened buen ánimo en Dios el Padre y en Jesucristo nuestra común esperanza. Esto lo dice en su carta a los Efesios capítulo 21, verso 2. Y Policarpo, que fue discípulo de Juan el apóstol, escribía diciendo: perseveremos por tanto en nuestra esperanza y en las arras de nuestra justicia, que es Jesucristo. Esto lo dice en la epístola de Policarpo, capítulo 8. Los hombres encontraron en Cristo la esperanza de la victoria moral y de la conquista del yo. El mundo antiguo conocía su pecado. Epícteto había hablado anhelantemente de nuestra debilidad en las cosas necesarias. Séneca había dicho que odiamos nuestros vicios y los amamos al mismo tiempo. Y dijo también: no nos hemos mantenido valerosamente firmes en nuestras resoluciones. A pesar de nuestra voluntad y resistencia, hemos perdido nuestra inocencia. Y no es solo que hayamos fallado en el pasado, sino que seguiremos igual hasta el final. Estas son las palabras del filósofo Séneca. El poeta latino Percio escribía impactantemente:
que los culpables vean la virtud y lamenten haberla perdido para siempre. También habla del inmundo nata, embrutecido por el vicio. El mundo antiguo reconocía su indefensión demasiado bien, y Cristo vino no solamente para decirle a la humanidad lo que es correcto, sino para darle el poder para vivirlo. Cristo dio a las personas que la habían perdido la esperanza de la victoria en vez de la derrota moral. Segundo, las personas encontraron en Cristo la esperanza de la victoria sobre las circunstancias. El cristianismo vino a un mundo en una edad de la más terrible inseguridad personal. Cuando el historiador latino Tácito llegó en su historia, en el desarrollo de la historia que escribió, a la edad en que la iglesia, o al tiempo en que la iglesia cristiana empezó a existir, escribió lo siguiente, y daré lectura a ello. Me adentro en la historia de un período rico en desastres, entenebrecido por guerras, rasgado por sediciones, más aún salvaje hasta en sus momentos de paz. 4 emperadores perecieron por la espada. Hubo 3 guerras civiles. Hubo más guerras con los extranjeros y algunas eran las 2 cosas a un tiempo. Roma, desolada por incendios, sus viejos templos quemados, el mismo Capitolio ardiendo en llamas provocadas por manos romanas. Profanación de los ritos sagrados, el adulterio en los lugares más encumbrados, el mar abarrotado de exiliados, las islas rocosas inundadas de crímenes, y aún más salvaje era el frenesí en Roma. La nobleza, la riqueza, el rechazo de los cargos, su aceptación, todo era un puro crimen. Y la virtud era el camino más seguro a la ruina. Las recompensas de los informadores no eran menos odiosas que sus obras. Uno encontraba su botín en el sacerdocio o en el consulado, otro en un gobierno de provincia, otro detrás del trono. Todo era un delirio de odio y terror. Se sobornaba a los esclavos para que traicionaran a sus amos, a los libertos para que traicionaran a sus patronos, y el que no tenía enemigo era traicionado por su amigo. Tácito, en su libro Historias, capítulo 1 y 2. La gente anhelaba alguna muralla de defensa contra el caos mundial que se les echaba encima. Fue Cristo quien en tales tiempos dio a las personas la fuerza para vivir y el coraje, si era necesario, para morir. En la certidumbre de que nada en la tierra podía separarlos del amor que Dios les había mostrado en Jesucristo, los cristianos encontraron la victoria sobre los terrores de aquella época. Los hombres encontraron en Cristo la esperanza de la victoria sobre la muerte. Encontraron en Él al mismo tiempo la fuerza para las cosas mortales y la esperanza inmortal. Entremos al texto mismo y hablemos de Timoteo. Era a Timoteo a quien se dirigía esta carta. Y Pablo no podía nunca hablar de él sin poner afecto en su voz. Timoteo era natural de Listra, en la provincia de Galacia. Era una colonia romana. Se daba el nombre de la muy esplendente colonia de Listra, aunque en realidad era una población pequeña al final de la tierra civilizada. Su importancia radicaba en que había allí una guarnición romana acuartelada para mantener el control de las tribus salvajes que vivían en las montañas de Isauria, que se encontraban cerca de ahí. Fue en su primer viaje misionero cuando Pablo y Bernabé llegaron allí. Hechos 14, del 8 al 21. Entonces no se menciona a Timoteo en el relato, pero se ha sugerido que cuando Pablo estuvo en Listra, tal vez se alojó en la casa de Timoteo.
en vista del hecho de que conocía bien la fe y la consagración de la madre de Timoteo, Eunice, y de su abuela, Loida, 2 Timoteo 1:5. En aquella primera visita, Timoteo sería muy joven, pero la fe cristiana arraigó en él. Y Pablo se convirtió en su héroe. Fue en la visita de Pablo a Listra, en su segundo viaje misionero, cuando empezó la vida para Timoteo. Hechos 16, del 1 al 3. Aunque era joven, había llegado a ser una de las promesas de la iglesia cristiana de Listra. Había tal encanto y entusiasmo en el muchacho que todos los miembros de la congregación hablaban bien de él. A Pablo le pareció que era un hombre ideal para ser su ayudante. Puede ser que ya entonces tuviera el sueño de que ese muchacho fuera la persona idónea a la que podía entrenar, para que le sucediera cuando su tiempo llegara a su fin. Timoteo era hijo de un matrimonio mixto. Su madre era judía y su padre griego. Hechos 16:1. Pablo le circuncidó, no porque fuera un esclavo de la ley, ni porque viera en la circuncisión ninguna virtud especial. Pero sabía muy bien que si Timoteo había de trabajar entre los judíos, habría un prejuicio inicial contra él si no estaba circuncidado. Así que dio este paso como medida práctica para aumentar su utilidad como evangelista. Desde entonces en adelante, Timoteo fue el compañero constante de Pablo. Le dejó en Berea con Silas cuando Pablo, escapó a Atenas y más tarde se reunió con él allí. Hechos 17:14 y Hechos 18:5. Fue enviado como mensajero de Pablo a Macedonia. Hechos 19:22. Estaba allí cuando se hizo la colecta de las iglesias para Jerusalén. Hechos 24. Estaba con Pablo en Corinto cuando Pablo escribió su carta a Roma. Romanos 16:21. Fue a Corinto cuando hubo problemas en aquella iglesia conflictiva. 1 Corintios 4:17 y 16:10. Estaba con Pablo cuando Pablo escribió 2 Corintios, capítulo 1:1 y capítulo 1, verso 19. Fue a Timoteo a quien Pablo envió a ver cómo iban las cosas en Tesalónica. Y estaba con Pablo cuando escribió su primera carta a esa iglesia. 1 Tesalonicenses 1, 1 Tesalonicenses 3, 2 y 6. Estaba con Pablo cuando éste estaba preso y escribió a Filipos, a donde Pablo tenía intención de enviarle como su representante. Filipenses 1:1, Filipenses 2:19. Estaba con Pablo cuando escribió a la iglesia de Colosas y a Filemón. Colosenses 1:1, Filemón 1:1. Timoteo estaba casi constantemente al lado de Pablo. Y cuando Pablo tenía una tarea difícil, se le encomendaba a él. Una y otra vez, vibra con afecto la voz de Pablo cuando habla de Timoteo. Cuando le envía a aquella tristemente dividida iglesia de Corinto, escribe: os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. 1 Corintios 4:17. Cuando tiene intención de mandarle a Filipos, escribe: porque no tengo a ningún otro que como hijo a padre me haya servido en el Evangelio. Filipenses 2:20 y 22. Aquí le llama su auténtico hijo. La palabra que usa para auténtico es necios en griego, que tiene dos sentidos. El normal de legítimo como opuesto a ilegítimo y el de genuino como opuesto a falso. Timoteo era el hombre en quien Pablo podía confiar y al que podía mandar a donde fuera. Feliz el líder que tiene un lugarteniente semejante.
Timoteo es nuestro ejemplo de cómo se debe servir. Cristo y su iglesia necesitan siervos así. Pablo empezaba siempre sus cartas con una bendición. Esto lo vemos en Romanos 1:7, 1 Corintios 1:3, 2 Corintios 1:2, Gálatas 1:3, Efesios 1:2, Filipenses 1:2, Colosenses 1:2, 1 Tesalonicenses 1:1, 2 Tesalonicenses 1:2 y Filemón 3. En todas sus otras cartas solo aparecen las palabras gracia y paz. Es solo en las cartas a Timoteo y Tito donde se nombra también misericordia. 2 Timoteo 1:2, Tito 1:4. Veamos estas tres grandes palabras. En Grecia hay siempre tres ideas dominantes. En gracia. En gracia hay siempre tres ideas dominantes en la palabra gracia. En griego clásico, la palabra charis es gracia. Significa gracia exterior, significa favor, significa belleza, significa atractivo, significa encanto. Todo eso significa charis, que es nuestra palabra que traducimos en español como gracia. Corrientemente, aunque no siempre, se aplica a personas. Los hispanohablantes tenemos la gran fortuna de que nuestra palabra gracia tenga todos estos mismos significados que los tiene la palabra en griego. Y por lo tanto, nuestra palabra en las Biblias en español es una traducción fiel de la palabra griega. Gracia es característicamente algo atractivo y encantador. En el Nuevo Testamento siempre conlleva la idea de una generosidad extrema. Gracia es algo que no se gana ni se merece. Es lo contrario de una deuda. Pablo dice que al que se lo ha ganado no se le da su salario por gracia, sino porque se le debe. Romanos 4:4. Se opone también a obras. Pablo dice que la elección de Dios a su pueblo no fue debida a obras que ellos hubieran hecho, sino a la gracia de Dios. Romanos 11:6. En el Nuevo Testamento siempre conlleva la idea de universalidad, la palabra gracia. Una y otra vez, Pablo usa la palabra gracia en relación con la recepción de los gentiles en la familia de Dios. Da gracias a Dios por la gracia que se ha concedido a los corintios en Jesucristo. 1 Corintios 1:4. Habla de la gracia de Dios que Dios ha otorgado a las iglesias de Macedonia. 2 Corintios 8:1. Y de que los Gálatas fueron llamados a la gracia de Cristo. Gálatas 1:6. La esperanza que recibieron los tesalonicenses vino por gracia. 2 Tesalonicenses 2:16. Fue la gracia de Dios la que hizo a Pablo apóstol de los gentiles. 1 Corintios 15:10. Fue por la gracia de Dios por lo que trabajó él entre los corintios. Paz es la otra palabra. Paz era la palabra judía normal de saludo. Y en el pensamiento hebreo expresa no simplemente la ausencia de guerra, sino la forma más inclusiva de bienestar. Es todo lo que contribuye al máximo bien de la persona. Es el estado del que se encuentra arropado por el amor de Dios. Eso es paz o shalom, como decían los hebreos antiguos. Misericordia es la palabra nueva en la bendición apostólica. En griego es eleos y en hebreo hesed. Misericordia, decía Juan Flitner, es tener el corazón dispuesto para con el que sufre miseria. Cuando Pablo pedía misericordia sobre Timoteo, estaba diciendo sencillamente,
Timoteo, que Dios sea bueno contigo. Pero hay más que eso en esta palabra. Hesed se usa en los Salmos no menos de 127 veces. Una y otra vez tiene el significado de ayuda en tiempo de necesidad. La intervención activa de Dios para ayudar, eso es lo que es. Porque eso es lo que denota la intervención activa de Dios para ayudar. En el Salmo 40:11, el salmista exclama con gozo: tu misericordia y tu verdad me guardan siempre. Y en Salmo 57:3 dice: Él enviará desde los cielos y me salvará. Dios enviará su misericordia y su verdad. En Salmo 86:14-16, el salmista piensa en las fuerzas de los malvados desplegadas contra él y se conforta con el pensamiento de que Dios es grande en misericordia y fidelidad. Es por su generosa misericordia por la que Dios nos ha hecho renacer a una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo, según nos lo dice 1 Pedro 1:3. Los gentiles deben glorificar a Dios por esa misericordia que los ha rescatado del pecado y de la desesperación. Romanos 15:9. La misericordia de Dios es Dios actuando para salvar. Bien puede ser que Pablo añadiera misericordia a sus dos palabras corrientes, gracia y paz, porque Timoteo se encontrara en una situación difícil quizás y necesitara en una palabra que se le dijera que el Altísimo era la ayuda de todos los necesitados. Hermanos, que Dios les bendiga.